diputado presentó un proyecto de ley para que haya clases los días de paro docente. ¿Vamos de nuevo? ¿Cómo es? A ver. Un diputado presenta un proyecto de ley para que haya clases los días de paro docente. El proyecto busca declarar a la educación como un servicio esencial, como pueden ser los médicos, por ejemplo, ¿no? O los bomberos, la policía. Fantástico. ¿No? Y que funcionen guardias de docentes, por ejemplo, durante las protestas. Según un relevamiento del Sindicato de Educadores de Argentina, un gremio que se opone a las huelgas, se perdieron 1.092 días de clases por paros docentes. Si no me equivoco, desde 1983, ¿no? Desde el retorno a la democracia. Esto está hablando entre un 15 y un 17% de días de clase que se perdieron por las huelgas. Bueno, vamos a saber un poco más. Está Facundo Lancioni Caprove, del Sindicato de Educadores Argentinos. Facundo, Alberto Lotuf te saluda desde Radio Con Vos. Buen día. Hola, buen día, Alberto, ¿cómo estás? 1.092 días, ¿no? De un total de algo así, si no me equivoco, eran 7.000 y pico. Sí, 180 de días de clase, que es lo ideal, que muchas veces no se ha cumplido, ¿no? Pero en total daban como 7.000 y pico de días, y 1.092, que hace al 15 o al 17% de clases que no se dieron. Bueno, imagínate los de la pandemia, ¿no? Esta generación de la pandemia, que no tuvieron la suerte de tener la conectividad, o que escuelas públicas lisa y llanamente han defeccionado. Acá hay un privilegio que se nota, y es con los colegios privados, que no han tenido en ese año de cuarentena eterna, ese año y medio, clases, ¿no? Esto supera a ese famoso 15%. A ver, contanos un poquitito del proyecto, que es el proyecto del exministro Finocchiaro, ¿no? Sí, es el proyecto de ley del ministro Finocchiaro, que nos estuvo consultando mucho por el tema de estas estadísticas que tenemos nosotros, que es triste y lamentablemente sigue aumentando, porque esta semana, el día jueves, tuvimos en la ciudad otro paro docente. O sea, este dato lamentablemente quedó viejo. Hay 1.093 paros y este número sigue aumentando y hay que poner un freno. Por eso celebro la iniciativa del proyecto ingresado por el diputado, lo cual nosotros desde SEDUCA siempre insistimos que los chicos y los docentes estén en las escuelas, siempre. No puede ser que se hayan perdido aproximadamente 5 años de clases. En 40 años, se perdieron 5 años de clases. Ese número es más impactante que el 15 o el 17%, ¿eh? Sí. Casi 6 años de clases, ¿no? Casi 6 años de clases se perdieron. Sumarle la pandemia. Y sumarle la pandemia. La pandemia aparte. La pandemia aparte. Pero acá hay un denominador común, que los mismos sectores sindicales que responden, que son de brazo político de un determinado sector político, justamente, fueron los mismos que no quisieron volver a la presencialidad en la pandemia. Estamos hablando, bueno, la sociedad ya sabe, lo juzga como un personaje como Baradel, Uteba, la Cetera. Entonces, no es casualidad. Acá lamentablemente hay una política de destrucción del sistema educativo que tenemos que empezar a trabajar todos en conjunto para sacar adelante. Políticos y sindicatos docentes que por ahora estamos solos en esta lucha como sindicato docente. Estamos solos de querer que... O sea, solamente lo que estamos diciendo nosotros es garantizar el ciclo lectivo. Bueno, pero a ver, ¿cómo funcionaría esto de declararlo esencial? La verdad, la educación debería ser esencial desde siempre, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí. Empecemos por allí. Pero ¿cómo sería la guardia que funcionaría los días de paro? ¿Cómo es la cosa? La directora debería... trabajar, dar clases. La directora debe abrir la escuela. La directora, la vicedirectora, preceptores... El personal de conducción tiene que abrir la escuela. Sí. Un ejemplo, si la directora se adhiera al paro porque, no sé, no va, ¿no? Queda la escuela a manos de la vice, y así va bajando, ¿no? O sea, pero las guardias, por lo que entiendo, por lo que viene el proyecto, se establecen el primer día de clases. O sea, primero de clases pasa una planillita, se anotan. Bueno, pero a ver, si hay, no sé, en una escuela pública, ¿no? Sí. Pensemos que, a ver, con los niveles hasta séptimo grado, sigue el séptimo grado todavía, ¿no? Sí, sigue el séptimo grado. Sí. Bueno, sí. Si hay hasta séptimo grado, hay, no sé, dos cursos por año. Hay 14 aulas, 15 aulas que están dando clases. ¿Cómo se cumple la guardia allí? La guardia, principalmente la escuela tiene que estar abierta, porque... Para contención de los chicos, pero ¿quién controla a los chicos y quién daría clases a esos chicos? El personal de conducción o el docente de guardia. Está bien, entonces tiene que haber un docente de guardia por cada curso. ¿Cómo sería? Sí, claro, se pueden juntar los cursos, se pueden juntar, pero ¿esto por qué sucede? Porque detectamos desde el sindicato y que cuando hay un paro, no es solamente un paro, a este punto quiero llegar, hay un bloqueo de la escuela.
se bloquean las escuelas están cerradas. Por eso, abrimos el colegio, Facundo. Ya es un paso enorme eso. Sí, abrimos el colegio, pero los chicos hay que controlarlos, ¿no? Porque si no ya sabemos que puede llegar a pasar. ¿Quién controla, quién guarda el orden en tantos cursos, en tantos grados? Por eso te preguntaba, con una directora no hacemos nada. Podemos la escuela abierta para contenerlos a los chicos, pero tiene que haber gente que los cuide, o que dé clases de guardia, afectadas de alguna manera, mucho más elemental, pero cada grado debería tener un profesor. Exacto. Por lo general está establecido, por lo que leí en el proyecto, que el mínimo de guardia para que los chicos estén controlados. Nosotros desde el sindicato, por supuesto, también no solamente hicimos esta consulta, sino también queremos que ese día a ese docente que va a trabajar se le garantice el salario, y también, porque no un plus, porque ¿qué diferencia hay entre un docente que para y un docente que va a trabajar? No es lo mismo. Un docente que para, un docente que va a trabajar. Entonces, el docente que está obligado a hacer una guardia, porque esto se establece desde el principio de año, va a cobrar un plus, aunque no esté muy de acuerdo trabajar ese día. Eso se planteó nosotros del sindicato al proyecto, sí. Que haya un plus para ese docente. Bueno, el tema es si los sindicatos no se van a oponer a esto. Mira, lo mismo que los sindicatos que se oponen, son los mismos que se oponen a todo y usan cualquier excusa para hacer. Bueno, Baradel se opone, ¿y la ley va a salir con la oposición de los sindicatos mayoritarios? Y sí, tienen que salir, porque si seguimos escuchando a los sindicatos mayoritarios, este país, la educación del país, lamentablemente se va a ir, vamos a tener 10 cada 10 chicos pobres, y tenemos que empezar a trabajar para sacar a los chicos de la pobreza. No solamente eso, sino también que los docentes tengan un salario digno. Sí. Los docentes tenemos salarios que rozan los índices de pobreza. Entonces, y estos mismos sindicatos que se quejan de todo, y usan cualquier excusa para parar, no trabajan y no presentan proyectos para sacar a los docentes de la pobreza. Entonces, es determinante que este proyecto salga sin que participen esta mayoría de los sindicatos que lo único que quieren es destruir la educación pública y hacen medidas mediocres, porque hoy un paro docente es una medida mediocre. No, esto ya, con estas cifras, 6 años sin clases desde 1983, entre el 15 y el 17% de las clases que no se han dado, los maestros han cobrado, porque esa es la otra, hacen un paro pero cobran igual, ¿no? O sea, en Argentina tenemos todas las leyes, están las leyes, son bárbaras, incluso hacemos punta en muchas leyes, y también copiamos de los mejores países, pero no se cumplen, se acata como hacían en la época de la colonia, se acata pero no se cumple. Llegaba la legislación de la península, acá se subí como no, con mucho gusto, bienvenida a ley, pero no se cumplía, se acata pero no se cumple. Ojo que hay otro dato ahí. ¿Cuál es? Vos fíjate, vos tenés el 25% de docentes de todo el país, el 25% de docentes de todo el país, están afiliados a un sindicato. O sea, la mayoría de los docentes no están afiliados a un sindicato. Entonces vos, Alberto, me podés preguntar, ¿y cómo puede ser que haya tanto nivel de acatamiento? ¿Cómo puede ser? ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo puede ser? A ver. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Que estos pocos afiliados, la mayoría son delegados al sector sindical y político que quiere destruir la educación pública no permiten que las escuelas se abran. Bueno, pero a ver, espera, la bloquean. Hacemos hincapié en esto. Vos decís el 75% de los docentes, 75% no está afiliado, pero cuando hay un paro obedecen todos. No, les extorsionan. Esta cifra minoritaria son delegados de estos sectores sindicales que ya sabemos quiénes son, la gente social sabe quiénes son. Ahora, no habría que mirar un poquito para adentro. Si hay gente que no está afiliada porque no cree en el sindicato y en la militancia del sindicato, si no está de acuerdo, no tendría que ir a dar clases y no quedarse en su casa. Claro, tendría que dar clase igual. De hecho, porque... Igual. Eso es lo que matemos nosotros de Seduca. Y por eso representamos la voz de la mayoría de los docentes. Nosotros representamos la voz de los docentes que quieren ir a trabajar, que son docentes por amor, por vocación, como fue mi madre, como fue mi abuela. Sí, maestros, no trabajadores de la educación, maestros. Exactamente, Alberto, vos lo dijiste, maestros. Y hoy la profesión, la vocación de maestros, lamentablemente se está perdiendo por un sector minoritario, pero que responde a un sector político muy importante, que es el kirchnerismo, que quiere destruir la educación pública y hacen paros, hoy los paros son mediocres. Por eso, este proyecto es muy importante. No solamente este proyecto, sino también empezar a trabajar en la jerarquización del salario docente. Porque hoy un sueldo docente en la ciudad de jornada simple, por ejemplo, para dar un número, está en 65.000 pesos. Ante una inflación descontrolada, está quedando debajo de la línea de la pobreza. Hoy un plan social, cobra 70.000 pesos. O sea, hoy una persona que va a cortar la calle cobra más que un docente. Va a ser muy difícil sacar la educación adelante si no tenemos proyectos como el de Alejandro Finocchiaro, como políticos muy importantes que también estamos trabajando,
estamos también trabajando mucho con Patricia Burrich en sacar la educación adelante. Entonces, si no empezamos a trabajar en el eje Pichetto, también está muy preocupado por la educación. Ayer estuvimos en el lanzamiento del Encuentro Federal, hizo mucho hincapié en que la educación deje de estar en las manos de Baradel, porque hoy la educación del país está en manos de Baradel. Entonces, con políticos así, se les preocupa la educación y el trabajo y el futuro del país, y sindicato como se educa, vamos a sacar la educación del país adelante. Bien, vamos a observar con detalle esto, si efectivamente prospera. Lo que estaba proponiendo Facundo Lancioni Caprop es que haya una ley que declare la esencialidad de las clases. Eso determina que las escuelas deberían estar abiertas cuando hay paros de docentes y que debería desarrollarse un turno de guardias. Lo que está diciendo es que la ley debe sancionarse y mirar para otro lado con relación a las protestas de los docentes. Exactamente. Yo quiero hacer una reflexión final y yo ahora te despido. Te agradezco este ratito y ha sido muy amable, Facundo. Muchas gracias.